Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Continuamos con nuestras clases. Seguimos en nuestra unidad número 2, relativa a los relatos de misterio, obviamente todo dentro del tipo de texto narrativo. En la clase del día de hoy vamos a reconocer las características de la novela negra en un cuento del escritor chileno Ramón Díaz Heterovich. Vamos a comenzar. Antes de comenzar nuestra clase, quisiera hacer una breve calendarización de las actividades que vamos a evaluar en este mes de septiembre, las cuales van a ser tres, igual que la vez anterior, las que consideramos el Booktuber, el formulario de la unidad número 1 y el formulario del control de lectura número 2. Aquí también vamos a tener tres. La primera va a ser la que les mencionaba anteriormente en las clases, la sesión 14 y 15, que son unas preguntas que tienen que enviármelas las dos juntas con su nombre y su curso. Obviamente no, las había pedido anteriormente, los que me la enviaron los felicito y agradezco su compromiso. Los que no han entregado tienen como fecha de entrega la semana que estamos cursando ahora del 7 al 11 de septiembre. Después de esta semana va a haber un receso por fiestas patrias y luego de que volvamos de ese receso vamos a tener una clase consultiva en la cual vamos a preparar el control de lectura número 3, que es Elegí vivir, de la autora Daniela García Palomer, en el cual también vamos a tener que incluir nuestra fecha de lectura complementaria y este formulario de nuestro segundo control de lectura, o perdón, nuestro tercer control de lectura va a estar disponible para ser contestado entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Como tercera evaluación, ya nos pasamos a octubre, pero considerando dentro de la fecha de septiembre, agosto-septiembre, ¿cierto? Vamos a realizar un trabajo de escritura creativa, como les mencionaba anteriormente. Vamos a crear nuestro propio relato de misterio. Vamos a ver la construcción de un personaje. Obviamente vamos a tener una clase previa en la cual vamos a, dar las directrices de cómo realizarlo y cómo ustedes van a tener que construir su personaje, su ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características que son necesarias para crear un relato de misterio. Todo esto en la semana del 5 al 9 de octubre van a tener que entregarlo escrito. Así que ojalá que haya quedado claro todo esto con las fechas y comenzamos la clase. De igual forma voy a poner esta información el, en el tablón de Classroom. Así que comenzamos. Habíamos hablado y habíamos visto las características de la novela negra. Habíamos dicho que fue denominada así por el señor Raymond Chandler eh, en un ensayo titulado El simple arte de matar en el año 1950. Este señor tituló a la novela negra, digamos como tal, y obviamente la caracterizó como el mundo profesional del crimen, la novela que habla del mundo profesional del crimen. En este caso, el término se asocia a un tipo de novela policíaca en la que la resolución del la resolución del misterio no es el objetivo principal y los argumentos o motivaciones son habitualmente muy violentos. En este tipo de novelas policíacas, la división entre buenos y malos personajes se difumina y la mayor parte de sus protagonistas son individuos derrotados y en decadencia en busca de la verdad o cuanto menos algo que se le parezca. Esto ya lo habíamos visto. En el ejemplo que vamos a ver ahora no es tan policíaco, pero sí tiene una característica de la novela negra, que es la presencia de personajes marginales y el hecho de que el personaje protagonista busca resolver un misterio. Pero obviamente vamos a resaltar otro tipo de características en esa obra. En cuanto a la estructura, esta obra que les mencionaba yo, la que vamos a analizar, que está al final de esta presentación, está el link en el cual ustedes van a poder ubicarla, que es este cuento de acá, titulado Samuel y el otro, del escritor chileno Ramón Díaz Heterovich. Es un cuento bastante cortito, que básicamente a un tipo que se llama Simón recibe cartas, se compró una casilla, ¿cierto? Antiguamente se utilizaban mucho las cartas, se compró una casilla y en esa casilla empieza a recibir cartas del antiguo dueño de esa casilla de correo.
Entonces, este señor empieza a tomar la identidad de esta persona a la cual recibe las cartas y quiere descubrir quién es esta persona, quién es la persona que le envía las cartas y obviamente todo esto empieza a mostrar una parte psicológica de el personaje protagonista. En cuanto a la estructura, obviamente habíamos dicho que en la novela policíaca o de misterio más actual, el narrador generalmente estaba en primera persona, porque profundizaba un mayor realismo. En el caso de nuestra obra seleccionada, el narrador no se encuentra en primera persona, pero es un tipo de narrador omnisciente. Eh, Cuenta un crimen, se plantea un caso, obviamente no se plantea un crimen en esta oportunidad, pero se enfrenta a la resolución de un misterio, que es el hecho de conocer a la mujer, ¿cierto? En la cual él escribía las cartas a esta persona que nunca se conoció, nunca se aparece como tal en la obra. Se plantean las interrogantes quién, cómo, por qué y cuándo. Esto no es tan relevante en nuestra historia porque no estamos en presencia de un crimen, sino que estamos en presencia de la resolución de un misterio que, digamos, mantiene intranquilo a nuestro protagonista. Y esto sí es importante, se hace un trazado psicológico de los personajes hasta solucionar el caso, hasta resolver este misterio. Este trazado psicológico es el que va a poner el foco en nuestro autor. Dice aquí el foco está puesto en el trazado o descripción de cómo funciona la mente de los personajes, en este caso de Simon, cómo funciona su mente, cómo, digamos, cómo llega a las conclusiones que llega, cuáles son sus deseos y sus anhelos, y obviamente esto tiene que ver con el tipo de narrador que está presente en la obra, un narrador omnisciente que sabe cuáles son estas características internas de los personajes. ¿Qué características tiene el ambiente dentro de esta obra? Ya habíamos visto que en la novela policial inglesa las novelas se desarrollaban en ambientes como casonas grandes, con mucho, bien ostentosas, ¿cierto? Y ahora en el drama o en el relato policial estadounidense o novela negra, se desarrolla en ambientes lúgubres, ¿cierto? Oscuros, que una de las vertientes por la cual se sostiene que la novela negra se llama así, por el hecho de que muestra la oscuridad o la parte negra, oscura de la sociedad. Y estos los escritores procuran resaltarlo, resaltan las características negativas del ambiente para obviamente crear esta atmósfera, ¿cierto? Crear esta, este ambiente de decadencia, ¿cierto? De algo marginal. Como está presente en el ejemplo, el Simón, el personaje principal, se nos muestra dentro de un ambiente deprimente y marginal. El Simón vive en una habitación de una pensión en Santiago, que obviamente es una habitación, no es una casa gigante, no es una, digamos, un departamento muy lujoso, es una pensión que obviamente destaca las cualidades, digamos, del ambiente en el cual está sumido el personaje, que es un ambiente bastante, digamos, asfixiante. Y obviamente también este señor trabaja en una oficina que es una oficina muy estrecha e incómoda y está sometido siempre a, digamos, las burlas de sus compañeros de trabajo y él está en un ambiente que lo sofoca, ¿cierto? Que mantiene siempre en constante tensión al protagonista. Entonces es un ambiente incómodo para la persona y obviamente esto va a gatillar algo, digamos, en la personalidad del protagonista. Obviamente el ambiente lo va a condicionar de cierta forma. Y la trama de este cuento, obviamente, eh, y bueno, de la novela negra en general, gira siempre en torno a la resolución de un crimen, salvo que ahora la motivación o móvil de los crímenes siempre es alguna debilidad humana. En este caso no gira en torno a un crimen, pero él quiere descubrir el cuál es el motivo de las cartas y obviamente quiere llegar al final de ese misterio. Y sus motivaciones son básicamente el hecho de querer cambiar su vida por la de otra persona.
es una persona decadente, es una persona que no tiene grandes aspiraciones y obviamente aquí yo puse un ejemplo de cómo se relata, cómo se construye un personaje marginal, como que un personaje que a mí me gustó mucho en el último tiempo es cómo se construyó el personaje de Joker en la última película que salió. Es un personaje construido bastante bien. Las características, tanto físicas como psicológicas del personaje, son, digamos, un ejemplo máximo de cómo podría describirse un personaje absolutamente marginal. Entonces, busquen ustedes también en el momento que tengan que crear su novela o su cuento, o su texto, digamos, policial o detectivesco, tomen en cuenta algunos, digamos, referentes que ustedes hayan visto. Obviamente esto tiene una función moralizante dentro de nuestra novela. ¿Y cómo la podemos apreciar? Y se podemos apreciar en este ejemplo, el desenlace o descubrimiento no es lo más importante de la obra. Lo que más destaca es cómo Simón se va interesando cada vez más en saber qué hay detrás de las cartas y de quién es, perdón, y quién es Elena. Ahí se me pasó ese D. Mostrando la decadencia del personaje al odiar su propia existencia y desear ser otra persona. Esta persona obviamente a través de las cartas ya después intenta suplantar la identidad de la persona y bueno, no les voy a contar el final porque tienen que leerlo por ustedes mismos. En cuanto a los personajes, podemos decir que tanto el detective como los criminales a menudo cruzan la barrera entre el bien y el mal. Es un detective violento, usa las armas, se mueve por los bajos fondos, se presentan personajes marginales, tales como policías corruptos, decadentes, gángsters, prostitutas en este caso. No van a aparecer todos estos personajes porque no está tan cerca de un relato policial este ejemplo, pero sí la mayor parte de sus protagonistas son individuos derrotados, en decadencia, que buscan encontrar la verdad. Esta característica sí va a estar presente dentro de este ejemplo. En este caso, nuestro protagonista Simón busca encontrar la verdad detrás de las cartas que recibe a nombre del señor Gastón Taborga, se siente identificado con él y está motivado por la necesidad de salir de su decadente rutina. Obviamente este señor se identifica con Gastón Taborga por ser un personaje solitario que recibe cartas y que obviamente nadie sabe más de él y obviamente quiere cambiar la vida y quiere, digamos, empezar de cero sin tener toda esta carga que tiene digamos, en su espíritu y en su alma y empezar de cero. Lo podemos apreciar en frases como: Simón sintió que la soledad de Taborga se reproducía en su piel, y tuvo lástima por la vida del desconocido y también por la suya, rutinaria, reducida y mínima, como la de un animal de zoológico. Esto lo podemos ver en el texto, lo vamos a poder revisar, y es obviamente un ejemplo de cómo el personaje se ve a sí mismo y cómo, digamos, ve esta intención de cambiar de vida para poder deshacerse de lo que él ya es. Obviamente es un personaje que vive hastiado y odiando su propia existencia, bastante decadente por decirlo menos. Lo que íbamos a hacer en esta actividad era reconocer, identificar obviamente las características de la novela negra en este cuento, Simón y el otro, y vamos a hacer lo mismo que hice yo anteriormente. Vamos a identificar primero, después de la lectura, obviamente aquí está en este link, lo va a mandar a este PDF, pueden descargarlo o leerlo en línea, y vamos a copiar fragmentos de este cuento que permitan notar cómo es la estructura, cómo es el ambiente, cuál es la trama y cómo son los personajes. O sea, un fragmento que nos haga notar que con el que nosotros lo leamos y podamos decir, oh, en este fragmento el autor muestra la estructura, cómo es el narrador, cómo es, digamos, cómo está construido de inicio, desarrollo y cierre. Cómo es el ambiente, qué rasgos o qué frase me permite a mí darme cuenta del ambiente. Aquí ya les tengo una digamos, para soplar, digamos, así como una pequeño adelanto. Obviamente él tenía un ambiente rutinario, reducido, mínimo, ¿cierto? Y se sentía como un animal de zoológico, ¿cierto? O sea, así ya tenemos una descripción del ambiente, tanto físico como psicológico del personaje. ¿Cuál es la trama? O sea, van a tener que decirme de qué se trata esta obra, cómo son los personajes y algo que se me olvidó agregar acá, que ustedes tienen que agregarlo también, es eh, qué final le hubiesen dado a esta novela o a este cuento. ¿Cómo hubiese terminado Simón?
qué pasaría después del final de esta novela. Así que eso y ante cualquier duda, ustedes no duden en escribirme. Así que los dejo con un fuerte abrazo, se me cuidan mucho y nos vemos la próxima sesión. Nuevamente un fuerte abrazo y nos vemos. Chau chau.